Bienvenidos, queridos amigos, al Cenáculo del Señor. El cenáculo fue el lugar donde Jesús compartió con sus discípulos sus últimos momentos en aquella noche memorable de la última cena. Pues bien, nosotros vamos a entrar en este cenáculo para orar, para cantar y para reflexionar algún texto bíblico que edifique nuestras almas. Vamos a procurar hacerlo semanalmente con ustedes y ustedes nos acompañarán también con sus oraciones. Vamos entonces a inclinar nuestros rostros para dirigirnos a la presencia de Dios. Padre bueno, te damos gracias por este hermoso momento en que podemos compartir con nuestros hermanos a través de esta pantalla tu palabra y tu presencia. Te invocamos y te rogamos que tú guíes nuestra conversación, guíes nuestros pasos en esta oportunidad, en este cenáculo, en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, vamos a cantar un salmo y yo los invito, si ustedes tienen allí su Biblia cerca, a que abran el libro de Salmos y encuentren el Salmo 145. Les voy a leer los 3 primeros versículos para que recordemos la letra de este salmo. Dice así: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Vamos a cantar entonces este salmo. Dice así: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Amén. Que el Señor sea bendecido en vuestras vidas y también en nuestra vida. Bueno, los invito ahora a que hagamos una oración. Mejor dicho, 2 oraciones. La primera será una oración de gratitud. La haré yo y luego permaneceré un poquito en silencio para que usted también allí en su hogar haga una oración de gratitud, es decir, de gracias. Todos tenemos motivos para dar gracias al Señor en estos días. Padre amado, te doy gracias por iniciar este nuevo mini programa, Señor, que es el cenáculo de Jesús. Padre amado, te doy gracias por esta maravillosa oportunidad que me das de compartir con mis hermanos y hermanas a través de estas pantallas y con tanta gente que probablemente verá este video. Señor amado, gracias por tenernos con salud, con vida y darnos todo lo necesario para vivir, los alimentos, el trabajo, el dinero y en especial
el alimento espiritual, que es tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ahora vamos a hacer una oración de petición. Probablemente es el tipo de oraciones que más hacemos los cristianos y en general todo el mundo, porque todos tenemos necesidades materiales, necesidades sociales, psicológicas y espirituales. Pues bien, vamos entonces a elevar una petición, por lo menos de mi parte, y ustedes también pueden hacerlo si gustan simultáneamente al momento que yo estoy presentando la mía, o bien también en el minuto de silencio que luego tendré al hacer esta petición. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tú bendigas a cada una de las personas que está en su hogar, escuchando y viendo este cenáculo, que tú atiendas a sus necesidades, que les protejas en su salud y que les brindes todo lo necesario para vivir junto a sus seres amados. Que tus ángeles, Señor, vengan a rodear a estas familias y a bendecirlos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que así sea y se cumpla cada una de las peticiones que ustedes y yo hemos presentado en esta oportunidad al Señor. Confiamos en Dios. Él siempre nos escucha. A veces no encontramos la respuesta inmediata porque Dios tiene tres formas de respondernos nuestras oraciones, nuestras peticiones. Nos dice sí y lo hace, o nos dice no porque no está dentro de su voluntad, o bien nos dice espera, espera. Y eso es lo que tenemos que hacer, esperar, tener paciencia y esperanza, porque Dios es un Padre bondadoso. Y ahora quiero compartir con ustedes una palabra. Ustedes ven que aquí hay un pequeño cirio, una velita encendida, como símbolo de Dios, la luz del mundo. El Señor nos ilumine con su palabra, que es lámpara también a nuestros pies y guía nuestro camino en medio de las oscuridades de este mundo. Pues bien, la palabra de Dios que quiero leerles está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1. Voy a leer los primeros versículos. Dice así en el nombre del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Oremos. Padre amado, ilumínanos, Señor, con tu palabra. Guíanos, Señor, en la breve exhortación que haremos de este maravilloso texto. Tú eres la luz del mundo e ilumina nuestro caminar. Que esta palabra, Señor, anide en nuestra mente y en nuestro corazón y produzca en nosotros mucho fruto. Te lo pedimos
en el nombre de Jesús. Amén. En el principio era el Verbo. Aquí el Evangelio, según San Juan, un evangelio profundamente espiritual. De hecho, al apóstol Juan, que es quien escribe este evangelio, el apóstol más joven del grupo de 12, aquel que recostaba su cabeza en el pecho del Señor, era un muchacho, este apóstol es representado muchas veces en obras de arte cristiana como un águila. Y el águila tiene la característica que es el ave que vuela más alto. Es el ave que está más arriba. Entonces, con eso se nos quiere decir que este apóstol elevó sus alas espirituales muy alto. Es el evangelio, diríamos, más espiritual de los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan es un evangelio muy especial y por eso he querido traerlo al cenáculo para que semana a semana vayamos leyéndolo y así aprendiendo tanto de la sabiduría de este hombre, que no es otra que la sabiduría de Dios por medio de él. El Espíritu Santo le inspiró para escribir este evangelio. Y él nos lleva en esta oportunidad al principio de los principios. Si uno lee Génesis, el primer libro de la Biblia, y lee el primer verso, dice que aquí habla, vamos a verlo de inmediato para no errar yo en la redacción. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es un principio, pero en principio de la creación, el inicio de la creación. Y Dios existe obviamente desde antes de la creación, es eterno, vive en la eternidad. Y aquí justamente Juan nos lleva más allá de ese versículo 1 de Génesis, más atrás, porque nos lleva a la eternidad y nos dice que en el principio era el Verbo, el Logos, la palabra. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Dios y el Verbo eran uno solo. Y el Verbo, dice, era Dios. Es decir, esta palabra, este Verbo de Dios, es Dios también. Dios habla y las cosas se hacen. Dios dijo: hágase la luz, y la luz fue hecha. Y todo lo que Dios ordenó a través de su logo, de su verbo, de su palabra, es hecho, es creado. Así es el poder de Dios. Nosotros podemos decir algo y pronunciar, decretar, como dice la gente, algo, y no necesariamente eso se va a realizar, porque no somos Dios. En cambio, Dios dice: hágase la luz, y la luz es hecha. El Señor dice: hágase la luz en su vida, y evidentemente que la luz comenzará a resplandecer de alguna forma en su vida. Su palabra es luz, así es que esta palabra que predicamos puede penetrar en su vida y producir una nueva luz en usted, mucha luz, iluminar su entendimiento y su corazón con el amor de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, insiste el apóstol. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin este logos, sin esta palabra, sin este verbo, imposible que las cosas hubiesen sido hechas, que esta creación existiera, las montañas, los océanos, los bosques, el ser humano, los animales. Nada de eso existiría si no hubiese sido porque Dios pronunció una palabra, porque Él habló, porque Él dio esa orden y esas cosas fueron creadas. Y luego dice en el verso 4, en Él estaba la vida, y la vida era
la luz de los hombres. En Él, en ese verbo de Dios, en esa palabra de Dios estaba la vida. La vida no solamente se refiere a la vida biológica, bios, a la vida que tenemos en nuestra carne y en nuestra sangre, eso que nos hace estar vivos en esta tierra a nosotros, a los animales, a las plantas, sino que se refiere también a una vida sobrenatural, a la vida que viene de Dios, a la vida eterna que se llama en la Biblia. Eterna no únicamente porque es para siempre, porque dura por una eternidad, sino porque es la vida de Dios. Y en Él, dice, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Vida y luz. ¿Cuán importante es la luz? Si hay un lugar oscuro en la noche, una noche sin luna, y de pronto alguien enciende una vela o una linterna, todo se ilumina y allí entonces podemos ver lo que es la realidad y podemos caminar sin tropezarnos. Es importantísima la luz. La luz física es importante. ¿Cuánto más importante es la luz espiritual? La luz que nos trae entendimiento, la luz que nos hace ver a Dios, conocerlo a Él. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Necesitamos de esa vida que viene de Dios porque esa vida nos da un entendimiento, ilumina nuestro ser, una iluminación. Los antiguos que escribieron el Antiguo Testamento, los geógrafos, como dice, los escritores de la Biblia, el Antiguo y el Nuevo, fueron iluminados por Dios, fueron iluminados por su entendimiento, recibieron la vida de Dios y la vida era la luz de los hombres. El Señor Jesús dijo en una oportunidad, mis palabras son espíritu y son vida. La palabra de Dios encierra vida, la vida de Dios. Esa vida en griego es zoe, Z-O-E, vida zoe, que es distinta de la vida de la vida biológica, la vida eterna, la vida de Dios. Luego el verso 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así es, la luz en las tinieblas resplandece. Ponemos esta luz en un lugar de tinieblas, en un lugar oscuro, y siempre esa luz va a resplandecer y nos va a hacer ver todo lo que hay a su alrededor. La palabra de Dios es luz, ilumina nuestro entendimiento, nuestra manera de entender la realidad y las cosas de este mundo. ¿Por qué pasamos situaciones difíciles? ¿Hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos los seres humanos? Todo eso está respondido en la palabra de Dios. Por eso es tan importante conocer lo que dice la Biblia. La luz en las tinieblas resplandece. Esta palabra es luz. Y por supuesto, quien la escribió, el Espíritu Santo, Dios mismo, es luz. Y Cristo también es la luz, el Hijo de Dios. Él dijo una vez, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará más en tinieblas porque tendrá dentro de sí la luz de la vida. Así es que hasta aquí el Evangelio de Juan ha iluminado nuestro entendimiento para comprender cosas muy importantes. Que Dios es luz, que Dios es eterno y que este Dios ha hablado por medio de un verbo, de un logos, y ha hecho todas las cosas por el poder de su palabra. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas, la oscuridad,
Vivimos en un mundo que está en tinieblas, en oscuridad. Pero ¿cómo puede ser eso? Dirán ustedes, si tenemos luz que ilumina las calles, las ciudades, incluso en las noches. Desde el satélite, del espacio, se ve la Tierra en la noche iluminada, las ciudades. No me refiero a esa luz, me refiero a la luz de Dios. Lamentablemente, el ser humano se ha alejado de Dios, ha negado su existencia, ha cerrado esta palabra, no quiere ver la luz, por lo tanto está en oscuridad. En medio de las tinieblas vive el ser humano sin obedecer a Dios, sin querer agradar al Señor, lejos de Dios, como aquel hijo pródigo, lejos de Cristo y alimentándose de basura, de lo que le dan a los cerdos, alimentándose de, a veces, conocimientos errados, negando las sagradas escrituras. Por lo tanto, está en tinieblas y necesita ver esta luz que resplandece en medio de las tinieblas para que su vida sea iluminada. Quiera Dios que usted también pueda escuchar esta palabra y ser iluminado por ella, y su vida pueda ser enriquecida con estos sagrados conocimientos para que su vida tenga un sentido más allá de esta vida terrenal. La vida tiene un propósito eterno. Dios, Cristo, ha venido a esta tierra a salvarnos de la condenación eterna para llevarnos hasta la eternidad con Dios. Los cristianos creemos en que el alma y el espíritu son eternos, no así el cuerpo. El cuerpo va a la tierra, se pudre y se transforma en polvo. Polvo eres y en polvo te convertirás. Pero alma y espíritu van a la presencia de Dios si usted ha entregado su vida al Señor. Lo invito a que hagamos una breve oración y entreguemos al Señor nuestras vidas. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta luz que has encendido en medio de la oscuridad, Padre, y queremos seguir esta luz, la luz de tu Espíritu, la luz de Cristo, la luz de tu palabra, para no errar en nuestro camino. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a esta iluminación que tú nos das por medio de tu santa palabra. Perdónanos, Señor, si hemos desobedecido muchas veces a ti. En este día, aquellos que no han entregado aún sus vidas, lo pueden hacer diciendo estas palabras. Padre eterno, perdona todos mis pecados. Lavo mi alma con la sangre de Jesucristo que Él derramó en la cruz por mí. Señor, creo en ti, recíbeme en tu reino. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga. Nos veremos en el próximo cenáculo, la próxima semana, si Dios así lo permite. En tanto, la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén.